¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, esperemos que estén muy bien. Y pues ya saben que en videos anteriores hemos visto cómo guardar las imágenes, por ejemplo la de imagen de perfil del usuario, y mostrarlo también pues en todos lados donde se debe ver. Hemos estado mostrando cómo se guarda directamente en base de datos y leerlo desde ahí. Entonces este video no vamos a programar nada, sino que vamos a meditar qué es la mejor opción, si guardarlo en disco duro en el file system o guardarlo en un campo en la base de datos. Ahorita el sistema de punto de venta que estamos haciendo lo hicimos para guardarlo en un campo en la base de datos, pero desde mi punto de vista se me hace que tarda un poquito más en leer. Y pues ya saben la desventaja que se las mencioné en el video anterior, que la base de datos se va haciendo mucho más grande. Entonces vamos a estar checando qué es lo que nos sirve más a nosotros. Hay una recomendación que leí por ahí que es mejor tener la base de datos normal y otra base de datos que sea nomás para las puras imágenes y documentos, pero eso sería ya un poco más engorroso. El chiste de eso sería que nomás hubiera una base de datos y pues de ahí sacar de respaldo. Así que para el caso de nosotros al parecer no es conveniente subirlo al file system, pero vamos a checarlo de todas maneras. Y bien amigos, pues vamos a comenzar a ver aquí algunas webs para ver qué es lo que nos conviene a nosotros. Por ejemplo, tenemos esta página, aquí está esta, por ejemplo, la voy a dejar ahí la ruta de esta página. Dice que sería lo más adecuado y una buena práctica para guardar imágenes por base de datos y guardar la ruta, que es lo que hacía antes el punto de venta, o dentro del gestor o el manejador de base de datos o el gestor de base de datos como un campo, o sea que lo guarde en una columna. Vamos a ver aquí las diferentes respuestas. Por ejemplo, que hay una dice actualmente se guarda en una ruta y con el archivo que lo subieron, y viene pues un servicio en la nube especializado que es Amazon o AWS, pero en nuestro caso pues no queremos tener todo centralizado en nuestra web. Y bien, me voy a brincar a esto y aquí ya viene lo que viene siendo el grano. Los problemas de almacenar en la base de datos son tiempo de acceso a los archivos. Sí, es lo que me di cuenta yo, de que es un poco más lento cuando lo va a mostrar. Siempre es más rápido el acceso en el file system que una base de datos. La base de datos requiere conexión, autenticación y autorización, aunque en este caso lo guardamos nosotros en una variable de sesión, que no sé si sea lo más correcto también. Si debo persistir una gran cantidad de archivos o pocos pero de gran tamaño, esto hará que nuestra base de datos se incremente, es lo que les comenté yo. La base de datos pues va a guardar un archivo muy grande, y cuando por ejemplo querramos leer un reporte y le hacemos select, ruta de la foto y los demás campos que necesitemos, ahí se va a poner muy lento, aunque se puede solucionar. Nomás primero buscamos el logotipo, por ejemplo, si es una imagen, y lo ponemos ahí. Dice, esto hará que nuestra base de datos se incremente el tamaño y como consecuencia su administración será más complicada, como por ejemplo hacer los respaldos y las restauraciones. Esto sí yo ya lo sabía, se los comenté. O sea, vamos a hacer un respaldo, se hace diario, por ejemplo los respaldos se hacen diarios y va a tardar y va a consumir más procesador y todo eso en hacer respaldo. Ahora que si falló el sistema un día, se descompuso la base de datos y queremos montar la base de datos del día anterior, va a tardar mucho más y es más propensa a marcar errores si pesa unos 20 gigas la base de datos, y ya ustedes se imaginarán, los tiempos de bloqueo también van a ser mayores. Entonces no conviene realmente tenerlo dentro de un campo. En el caso de nosotros hay casos que sí, y pues hay algunos trucos, por ejemplo tener una base de datos aparte, no tenerlo en la base de datos normal, en la base de datos del sistema, sino tener una base de datos, por ejemplo, punto de venta, imágenes, y hay que existe una tabla y que pues ahí está el enlace, y en la base de datos normal que se guarde pues el enlace. Archivo diferido a los archivos. Al persistir los archivos en una base de datos, para accederlos siempre se requerirá de un cliente de base de datos que lea el contenido y luego nos los presente de forma un archivo. En el caso del file system podemos acceder directamente al archivo físico, y aparte creo que se guarda en la caché. Pues sí, es más fácil acceder desde el disco duro del servidor, aparte de que se guarda en la caché del cliente. Mayor complejidad. La persistencia de la base de datos requiere mayor conocimiento técnico. Pues no necesariamente, pues ya vimos cómo hacerlo. Lo bueno de que ya lo hicimos, y si ustedes lo quieren hacer de esa forma, pues ahí está ya como lo hicimos. Aumento de requerimientos de infraestructura
infraestructura. Se requiere mayor memoria RAM, procesador, entonces ya con esto la mata. Lo que queremos es ahorrar, que ocupe, necesite menos RAM, de hecho más espacio en el disco duro. Se me hace muy extraño que ocupe más. Bueno, sí, porque lo convierte en base 64 y en binario y todo eso, etcétera. Requerimientos específicos por el DBMS a ser utilizados en la persistencia de archivos. En la práctica, por lo general, ya estamos usando DMS para nuestro sistema, sí, pues ya se está usando. En nuestro caso, conectamos a MariaDB o MySQL a través de DBO, por lo que el incremento en infraestructura no suele ser considerable. Ya entendí. Lo que pasa, esto no nos va a afectar, en teoría, este punto no nos afecta porque nosotros ya estamos usando MySQL. Así que si es una web que no ocupa base de datos, pues sí le va a consumir un poco más, porque va a utilizar un gestor de base de datos. En general, casi siempre se va a optar por el file system para almacenarlo, pero hay diferentes escenarios donde es más práctico almacenar en base de datos. Por ejemplo, yo en un caso necesité guardar pero archivos PDF, que había mucha pérdida a veces, se eliminaban, pasaban ciertas cosas, o cuando querían eliminarlos no se eliminaban. Ahí sí era más necesario ponerlo en la base de datos. En este caso eran documentos PDF. Bueno, todo esto fue sacado de este enlace. Creo que aquí es donde se hicieron las pruebas. Y creo que por aquí, bueno, aquí vienen ventajas. Seguridad. Los archivos no están a simple vista. La seguridad de guardarlo en base de datos. No se puede ejecutar desde el sistema si se sube algún tipo de archivo malicioso. Único origen de datos. No hay datos distribuidos en el sistema de archivos y la base de datos. Todo está centralizado en un punto. Eso permite más fácil que sea exportar, importar. Eso sí, o sea, por ejemplo, si está el archivo en la base de datos, cuando haces un respaldo ya se hace, nomás ocupa hacer respaldo de la base de datos. Ya el fuente y lo que está en el disco duro, pues ya se supone que debe de estar en el Git o en GitHub o en otro servicio. En otro servicio hay GitLab, también esa es la ventaja también, que nomás ocupas hacer un respaldo, pero si está muy grande, pues imagínense, ese respaldo normalmente lo distribuimos en varias máquinas por si se quema esa máquina, pues que esté en otra máquina o se sube a la nube. Son muchas formas de moverlo y pues tardaría, si son 20 gigas, no creo que se suba en una hora en la madrugada. No depende de una ruta para servir archivos. Desventajas: más información de la base de datos. La información de los archivos se puede volver engorrosa, sobre todo si quieres manejar paths virtuales. Eso no lo he usado, así que ahí se las debo. Eso, tiempo de acceso a los archivos, es cierto. Incremento en el tamaño de la base de datos. Y la desventaja: acceso diferido a los archivos. Al persistir en la base de datos, al acceder siempre requerirá de un cliente de base de datos. Es cierto, lo que vimos anteriormente. Más complejidad, aquí difiere un poco, pero pues sí, es mayor complejidad porque tienes que usar esto, va pegado junto con el punto de acá. Aumento los requerimientos, no tanto, porque en nuestro caso no, porque de todas maneras estamos usando el MariaDB o MySQL. Ventajas: la concurrencia, acceso concurrente a los archivos manejados, orden de los archivos quedan almacenados coherentemente en las tablas. Mantenimiento de la aplicación. Al tener datos separados del código, en nuestra aplicación se facilita el mantenimiento y actualización del sistema. ¿Y cómo afecta al SEO y a los buscadores?, dice Walter Sánchez. El tema merece toda mi atención, dice Texman. Es cierto. Bueno, en este caso, como son datos que no se tienen que buscar no son datos que nos interese que los busque Google, pues para nosotros no es importante, porque es mejor que no se vea la foto de perfil del usuario del punto de venta. O sea, ¿para qué? A no ser de que fuera un sistema de mercadotecnia o una página web. En ese caso sí, carga de imagen en un sistema u otro. Caché funcionan uno y en otro caso diferentes. Sí, cierto, no sabemos si va a mostrarlo bien. Dice base de datos diferentes para base de... Sí, es que en eso tiene razón, tiene que haber otra base de datos de imágenes aparte. Sería lo más sensato, y que la base de datos de imágenes de respaldo se haga en diferente hora. Así lo pudiéramos hacer, pero si lo hiciéramos de esa manera va a ser más difícil para ustedes, a los que apenas van llegando. Y bien, pero pues entonces, amigos, no fue tiempo perdido el video de atrás. Pero ¿por qué no fue tiempo perdido? Por si ustedes lo quieren hacer, pues así va a quedar. Ahí está el video de cómo lo hicimos, y aparte va a estar por ejemplo, ya va a estar en el Git aquí.
Vamos a abrir. Aquí ya va a quedar en el historial. Por ejemplo, aquí, si nos vamos a usuarios, JS a este usuario, es uno de los archivos que movimos. Ustedes se pueden ir al fuente, por ejemplo aquí, corrección de gráfica, y ahí va a estar el cambio como estaba antes. Entonces nosotros en el próximo cambio los vamos a pasar lo vamos a devolver a como estaba, pero va a quedar el cambio en el histórico para que, pues, si ustedes lo quieren mover para que se guarde en la base de datos, pues lo ponen así. No creo que sea muy complicado. Aquí le pueden ir, por ejemplo, ahí está, si estaba antes, y así, amigos, no tiene mucha complejidad. Y bien, amigos, pues sería todo. Nos vemos y adiós. Tengan buena noche. No olviden comentar, suscribirse, compartir el video, mostrar los errores ahí en los comentarios de los videos. Y adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Mucha suerte.